Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta fecha de la liguilla. Hoy se enfrentan frente a frente y se encuentran ya aquí en la cancha del Inter versus San Juan. En los comentarios, mejor dicho, en los relatos, hoy le vamos a estar teniendo a nuestro gran amigo Adrián Arce. ¿Cómo estamos, Adri? Buenas tardes, Alex, un placer saludarte a vos y a toda la audiencia de Limpio Digital, así como también al resto de equipo de organización. Ya estamos preparados para lo que va a ser este gran compromiso que se nos avecina aquí en la Villa Don Bosco, donde Inter va a recibir a San Juan. Bien, tenemos que agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible de que estemos compartiendo con todos ustedes, primeramente a Material de Construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. También a Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia, encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Mabel Gómez, Intendente de Limpio 2026, lista 2M, Cuña Limpeñaite, Carandaí, recicladora, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallina de Osmar Zárate, número de teléfono 0985-562-997. Juancho Gómez, lista 3, evolucionando limpio. Para intendente, seguimos trabajando. Juancho Gómez. Manuel Aguilar, intendente de Limpio, juntos cambiemos limpio. Lista 2A. Contigo, Adri. Bien, ya va a ingresar el equipo local, ya está en la cancha la visita a San Juan, preparados para este gran compromiso que se aproxima, ya están los árbitros también en sus posiciones. Solo estamos aguardando al equipo local que ya están ultimando detalles para ingresar en el campo de juego. Pasamos a repasar la conformación titular de ambos equipos. Inter, que se para en la cancha con César Barrientos en portería con casaca 1. Después tenemos con la camiseta número 3 a Fernando Gómez, defendiendo la camiseta Inter. Con la 4 le tenemos a Derlis Benítez. Después con la 19 le tenemos a Ronald Cabrera. Con la 17 Jonathan Rolón. Camiseta número 5 para David Ferreira. 13 para Juan Gómez. 10 Julio Cubilla. 11 para Harold Cubilla. 22 para Adolfo Molinas. Y con casaca 20 Hugo Benítez, del equipo que preparó el profesor Guillermo Brites para lo que va a ser este compromiso. Por su parte, San Juan salta a la cancha con Luis Agüero en portería con casaca 12, con la 2 Carlos Martínez, 13 para Marco Brites, 3 para Bruno Silic, 4 para Jorge Rojas, 18 para Víctor Rojas, 14 para Jorge Maldonado, 8 para César Barrios, 11 para Alcides Aveiro, 10 para César Ayale, con la 9 Bernardo Centurión. Es el equipo titular de San Juan, equipo dirigido técnicamente por el profesor Ricardo Silva. Ya saltó a la cancha también Inter y ahora sí está por arrancar el compromiso. Ambos equipos que llegan en esta fecha, en este inicio de la segunda rueda de esta serie, de esta fase de liguillas. Más necesitado el Inter de una victoria, pero también el San Juan, que le vendría muy bien sumar de a 3. En instantes vamos a estar repasando la tabla de posiciones, de cómo está también esta serie y las demás. Por supuesto, también iremos actualizando los demás compromisos que se van dando en los otros campos de juego. Así que estamos ultimando detalles para lo que va a ser este compromiso. Inter contra San Juan, aquí en el estadio del Inter. Bien, va a arrancar el compromiso, va a mover el combinado de Inter, el equipo local. Dará puntapié inicial a este compromiso. Va a arrancar el encuentro entonces, señoras y señores. Inter versus San Juan. Aquí en Villa Don Bosco se enfrentan estos dos combinados. Aguardando detalles, el árbitro va a autorizar. En marcha el compromiso. Ya movió Inter el pase en profundidad buscando a Harold Cubilla. Llega primero
Zierich para rechazar. Ser lateral. En favor al cuadro local. Rolón y el servicio. Rechaza Pucci, Rojas de cabeza. Insiste Inter. Buscando Hugo Benítez. Mete la pelota al medio. El balón atrás. Se resbaló y se cayó Gómez. Y sale la contra para San Juan. El envío largo. Que no llega nadie. Le queda a Barrientos en portería. Va a salir desde atrás Inter. Ya lo va haciendo. El balón largo, la media cancha, recibe Ferreira, profundiza para Hugo Benítez, a ver si alcanza Hugo, viene la marca de Jorge Rojas, que no se quiere complicar y saca la pelota por un costado, va a ser saque lateral en zona ofensiva para Inter. Mil pura naranja, desde el corazón de nuestro Chaco paraguayo, leche de cabra al mejor precio para tu salud, número de teléfono 0183-431-952. Viene el saque lateral, peinan de cabeza, busca Benítez, insiste Inter, buena pelota para Hugo, tiene Hugo, fondo de cancha, viene el rechazo de Barúa y va a ser saque de arco, dice línea, reclaman los jugadores de Inter, querían un tiro de esquina, sin embargo, señaló el árbitro, va a ser saque de portería para San Juan. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camiseta de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos, número de teléfono 0183-074-531. Esta es la Serie A, donde Guaraní lidera con 7,25, segundo Ribereño con 6, tercero San Juan con 3,75 y cuarto Inter con 1,50. Se enfrentan los dos equipos de la parte baja de la tabla, digamos, donde es un duelo clave entre estos dos combinados. El que gane se despegará del otro. En el caso de Inter lo rebasaría en la tabla San Juan, y San Juan, si es que gana, mantendría y se aleja de Inter a unos cuantos puntos. Viene el centro, Rojas, quiere salir San Juan con Zierich, va saliendo Ayala, teniendo aquí la pelota Centurión, profundiza para Beiro, aquí llegó primero Cabrera, insiste San Juan, el balón para Beiro, lo tiene Beiro. Aveiro se pega a la raya, escapó Alcides y sigue Aveiro, sigue Aveiro, llega a la marca de Cabrera, el balón que sigue en juego, quiere rechazar Cabrera, le va quedando allí a Rolón, va saliendo, era Cubilla el que intentaba salir, quería conectarse con Benítez, sin embargo, el balón se pierde por un costado, es lateral para San Juan, va al servicio, recibe Ayala, Ayala, sigue Ayala, escapó muy bien, quiere meter el centro, lo trabaron y va sacando Ferreira, el balón que queda corto, busca Rolón, la perdió ante Aveiro, sigue Aveiro, Alcides, gira, lo marcan, hubo falta y va a ser tiro libre para el Club Atlético San Juan. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. Número de teléfono 0982-435-657. Va a ser tiro libre para San Juan. Se va acomodando la pelota. Ayala. Se lo deja a Aveiro. Alcides Aveiro acomoda el balón. Vendrá el tiro libre. El centro que va a preparar el número 11 de San Juan. El árbitro le dice a la barrera que se ponga un poco más atrás y ya va directamente para advertirlos y también para ubicarlos. También en la posición correcta, ahí va contando los pasos y ahí le dice el colegiado Cubilla y Rolón. En la barrera viene el tiro libre de Aveiro, Pucci, el cabezazo, el balón que queda llena frontal del área y va saliendo Inter, quiere salir y le cometían falta a Julio Cubilla, va a ser tiro libre y salida. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. El remate Harold Cubilla que rebota, insiste Harold, rechaza la pelota, retrocede a Aveiro, le va quedando a Pucci y sale Pucci para San Juan. Al envío de Rojas, va al cabezazo atrás por parte de Cabrera, le va quedando a César Barrientos. Repondrá desde el fondo Inter, ya va jugando nuevamente Barrientos con Cabrera, el envío largo, busca allí Benítez, Hugo y recibe la falta, va a ser tiro libre para Inter, cometía la infracción, el jugador con la casaca 8, César Barúa, será tiro libre, a favor del conjunto local, 0-0, el marcador, partido parejo de momento, donde ambos equipos están teniendo la intención
de buscar romper el cero. Recordemos, estos dos equipos están en la tercera y cuarta posición de la Serie A, donde la victoria de uno complicaría significativamente al otro, así que es un partido clave. Tiro libre para Inter. Ahí va autorizando el árbitro, va al centro de Cubilla, el cabezazo defensivo de el jugador de San Juan, insisto, Inter. A Rolón, el centro de Rolón, va rechazando la defensa sanjuanina, pero insiste Cubilla. Y va a salir ahora San Juan, quería Sierich, bajaron el envío que le va quedando en las manos a Agüero y sale desde atrás el Club Atlético San Juan. Martínez que recibe por el costado derecho. Martínez. Levanta la pelota Martínez, el balón largo, el cabezazo defensivo es de Ronald Cabrera. El balón que no se fue. Ahora sí. Que probó el arco. El balón se fue arriba y afuera. Era en realidad Ayala el que le pegaba. Hacer saque de arco para Inter. Barrientos con la pelota. Levanta el balón Barrientos, cruza la media cancha. Iba buscando el conjunto de Inter. Recibe Hugo Benítez. Tiene Hugo el pase atrás para Harold Cubilla que le pega. El balón arriba y afuera, se desvió por el camino. Va a hacer tiro de esquina a favor del conjunto de Inter. Una buena acción entre Hugo Benítez y Harold Cubilla. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada a precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autorepuestos. Vendrá el tiro de esquina a favor de Inter. 0-0 el marcador. Ahí va teniendo la pelota Julio Cubilla. Vendrá el envío del número 10. Autorizó el árbitro. Centro de Julio Cubilla al corazón del área. Intenta salir San Juan. Quiere Aveiro. Vino la marca. Esto fue falta, sí señor. Cometió infracción David Ferreira. Va a ser salida para San Juan. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales Parquecito y Central. Va jugando ya rápidamente Agüero. Luis Agüero. Martínez con la pelota. Tiene Martínez. Ahí va metiendo el pase. Buscaba controlar ahí el conjunto de San Juan. Reclamaba una falta Barúa. No pasó nada, dice el árbitro. Y va saliendo Inter con Gómez. Aquí va moviendo la pelota el conjunto local. Tiene Julio Cubilla el pase en profundidad. No llega nadie. El que sí llega es el capitán de San Juan, Marco Brites, que va saliendo con la pelota. Arriba el balón. Pase largo. Allí le cometieron falta a Bernardo Centurión. Va a ser tiro libre para San Juan. Lo terminaban agarrando allí el número 9, que ponía el cuerpo para intentar ganar. Va a ser tiro libre para el conjunto santo. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandectí, Mariano Roque Alonso. 0-0 el marcador. Primera etapa. La cancha de Inter no se sacan diferencia. Vendrá el tiro libre para San Juan. Ahí van acomodando la pelota. Tenemos a dos posibles lanzadores. Aveiro y Ayala. César Ayala finalmente parece ser que será el encargado de la ejecución. Veremos si vendrá el envío o si se anima a pegarle de esas distancias considerables. Se arma la barrera. Allí aguarda Ayala. 3 en la barrera, señoras y señores. Vendrá el envío. A ver qué tiene San Juan para demostrarnos en este tiro libre. Ahí, momento, la barrera un poco más atrás, dice el árbitro. Están teniendo ya problemas con la barrera nuevamente. Es la segunda vez, segundo tiro libre. ¿Qué pasa? Una situación similar, va el remate de Ayala. Barrientos se queda con la pelota. Se animó a pegarle desde allí César Ayala. El balón
que fue a media altura, se picó un poco antes de llegar a Barrientos, sin embargo este se quedó sin problemas con el balón, y va saliendo Inter, y va teniendo Harold Cubilla, viene Harold, la marca es de Aveiro, escapó Harold, sigue Harold, está el habilidoso Cubilla, ahí metió el pase, atención, tenía Molinas, cayó, no pasó nada, dice el árbitro, insiste Inter, tiene Gómez la pelota, aquí tenía Fernando Gómez, allí el árbitro detiene la acción, reclama Harold Cubilla, el árbitro dice, espera un ratito, se va ahí a advertir, vendrá el envío para Inter, será tiro libre. Jardín de los Bollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Ahí va a recibir la pelota el número 10, Julio Cubilla, que va a acomodar el esférico, vendrá el tiro libre a favor del Club Inter, que puede buscar aquí, abrir el marcador a través de la pelota parada, que puede ser un buen recurso. A ver si se anima a pegarles desde allí. 0-0. Ahí va a ser tiro libre para Inter. Tiro libre para el conjunto local. Ahí está Julio Cubilla, también Fernando Gómez. En línea de remate. 4 en la barrera. Por parte de San Juan, autoriza el árbitro al remate. ¡El arquero! Luis Agüero terminó salvando la portería de San Juan. Gran remate que estuvo cerca de meterse en la portería. Terminó salvándose. La visita va a ser lateral. Saque de manos que va a corresponder a Inter, que quiere crecerse, que quiere generar constantemente ocasiones de peligro para buscar abrir el marcador. Va teniendo Maldonado. Achún. Vuelve a recuperar Inter, balón arriba, dividido, va a buscar Harold, llegó primero Sierich, levanta la pelota y cuidado que se puede venir San Juan. Buscaba poner el cuerpo Centurión, pero va rechazando la defensa de Inter. Aquí va a buscar César Barúa, se lo lleva César, va Barúa, la tiene San Juan. El pase para Maldonado, devolución para Barúa, el balón que queda allí en disputa. No hubo falta, dice el árbitro, y va a ser saque lateral a favor de San Juan. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Saque de manos, Carlos Martínez que va levantando la pelota. El cabezazo defensivo que le va quedando a Ayala, busca Ayala, ganó el tiro de esquina, va a ser córner a favor de San Juan. 0-0 el marcador. Vuelve a llegar San Juan a la portería de Inter, ganando metros también. Y va a tener otro tiro de esquina. Ahí va acomodando la pelota César Ayala. Córner para San Juan, el centro que queda corto, le va a quedar allí a Juan Gómez. Balón largo a correr con Hugo Benítez, pone el cuerpo, termina perdiendo la pelota. Aveiro con el balón, recupera Gómez y se viene Inter. Gómez que profundiza para Hugo Benítez, llega Hugo, cruza Hugo, va al remate. El balón desviado arriba y afuera. Adolfo Molinas terminó finalizando esa acción. Gran jugada de Hugo Benítez que picó en profundidad, metió el centro. Sin embargo, la definición de Molinas se fue desviado. Celular lento, roto, bloqueado. Girocell tiene la solución. Display, batería, desbloqueo y más. Número de teléfono 0992-754-296. Va a ser saque de arco a favor de San Juan. Ahora, lo más peligroso que tuvo Inter fue un tiro libre de Cubilla que terminó provocando una intervención de Luis Agüero. Fue lo más peligroso del compromiso hasta ahora. En este primer tramo del encuentro, 0-0 el marcador. Va a salir desde atrás Luis Agüero. Levanta Agüero, arriba el balón, Harold Cubilla de cabeza, le va quedando a Sierich, recupera San Juan, levanta Bruno, allí va llegando Ayala, César Ayala, sigue Ayala, fondo de cancha, la cruzó y va rechazando como puede Cabrera. Aquí va recibiendo Molinas, quería conectarse con su compañero, insiste Inter, va saliendo con Juan Gómez, viene Gómez, hubo falta, va a ser tiro libre para Inter. Llegaba la infracción por parte de Víctor Rojas. Va a ser tiro libre a favor de Inter. A ver, hay un problema con el balón, parece que está desinflado o algo así. Spince Bobadilla, concejal 2026, lista 2A, opción 5. Con cercanía, trabajo y compromiso, juntos cambiemos limpio. Bueno, había un problema con el balón, ya se va sustituyendo
Hacer tiro libre. Tiro libre a favor de Inter. Ahí va dando indicaciones. Cubilla, va a pegarle Julio, autoriza el árbitro. Julio Cubilla, el envío, va rechazando Martínez. El balón que se va a perder por un costado, va a ser saque lateral a favor de Inter. Servicar Goody, servicio integral diésel naftero, reparación y mantenimientos para satisfacer sus necesidades con la calidad que espera. Mira el saque de manos, va saliendo San Juan con Víctor Rojas. La salida no fue buena, recupera el equipo local, balón en profundidad buscando a Benítez. Sin embargo, salió Agüero y se embolsó con ese balón. Reinicia San Juan y va saliendo a Martínez. Martínez para Barúa, recibe Barúa, levanta el balón, Barúa, Maldonado dejó atrás. Ahí venía el pase de Centurión, tiene a Aveiro, Aveiro le pega, Barrientos. Barrientos, señoras y señores, excelente, providencial la salvada del guardameta de Inter. Ya la acción estaba invalidada por una posición adelantada, sin embargo, la estirada de César Barrientos fue fenomenal. Y va a ser salida, va a ser tiro libre indirecto para Inter, debido a que, como mencioné, estaba en posición adelantada el jugador de San Juan. Sin embargo, fue una buena reacción de Barrientos. Miel pura de abejas desde el corazón de nuestro Chaco paraguayo. Y también leche de cabra, el mejor alimento para tu salud. 0983-431-952. Va a ser salida para Inter. San Juan, que ha tenido prácticamente 2 remates al arco en estos últimos 5 o 7 minutos aproximadamente. Va saliendo Barrientos. Balón arriba. Busca y baja bien Hugo Benítez con los pies. El balón se fue arriba y afuera. Se animó a pegarle Hugo Benítez, que pide disculpas porque tenía opción de pase. Sin embargo, se tuvo confianza y sacó ese disparo. Va a ser salida a favor de San Juan. Material de construcción Santa María. Todo para la construcción. Hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontraron su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Va a ser salida para el conjunto visitante. Levanta la pelota Agüero. Va buscando allí Bernardo Centurión. Insiste San Juan. Quiere salir Inter. Va Molinas teniendo la pelota. Juega por un costado con Juan Gómez. Llega Gómez. Sigue Juan. Hace rebotar el balón en Achut Maldonado. Y va a ser lateral para Inter, que va a subir hacia el campo del adversario. Recibe Molinas. Aguanta bien. Lo marcan entre dos. Le puntean la pelota. Insiste Inter, el pase atrás, lo tiene Juan Gómez, acomoda y va, sigue Juan Gómez, pone el cuerpo y después cometió infracción. Va a ser tiro libre a favor del conjunto visitante. 0-0 el marcador. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Tiro libre que va a corresponder a San Juan. Marco Brites, el capitán. Marco Brites al centro. Le sobra a todos y va a ser reposición de portería para el conjunto de Inter. Va a ser el encargado del saque César Barrientos, que hasta ahora ha respondido muy bien el portero del Inter Fútbol Club. Compañero, agregando un pequeño dato también, 16 años tiene el arquero de Inter. Ayer jugó en su categoría sub-17. Hasta ahora respondiendo muy bien el joven guardameta interista. Va al envío largo. Rechaza Rojas. Aquí busca. Era Centurión el que ponía el cuerpo. Le cometen falta y va a ser tiro libre a favor de San Juan en este primer tramo del compromiso. Está jugando muy bien de espaldas al arco Bernardo Centurión. Porque, bueno, por condiciones de la cancha y otro tipo de factores hace que el estilo de juego idóneo sea los pelotazos largos, el balón directo, buscar jugar por arriba, y es allí donde explota muy bien en sus cualidades Bernardo Centurión, que aguanta muy bien, recibe, pone el cuerpo, aguanta, pivotea y bueno, aquí recibió la falta. Consigue un tiro libre a favor de San Juan. Alcides Aveiro, el encargado de la ejecución. 2 en la barrera. Autoriza el árbitro, va Alcides Aveiro que le pega. ¡Qué cerca estuvo ese remate!
El balón que se fue por encima de la portería pasó cerca del travesaño de César Barrientos. Va a ser salida para Inter. Mabel Gómez, intendente de limpio 2026, lista 2M Cuña, Limpeña y Tema. Mabel Gómez. César Barrientos era el encargado del saque de arco. Levanta la pelota Barrientos. Allí va a buscar Molinas. Baja de pecho. Tenía Gómez. Allí recibe Julio Cubilla. Profundiza para Hugo. Dejó para Molinas. El balón que le vuelve a quedar a Hugo. Tiene Hugo. Con la pega. Rebota la pelota. Sigue Hugo. Mete el centro arriba. Harold. El cabezazo. Y afuera va a ser córner. Dice el árbitro. Cuando quedó sentido un jugador de San Juan. Va a ser tiro de esquina a favor de Inter. Ingresa en la asistencia ya rápidamente. Veremos quién es el jugador que está caído. No logro divisar. Va a ser entonces tiro de esquina para Inter. Cuando se reanude el compromiso y ya hacen la señal de cambio. No va a continuar el jugador que está en el suelo. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Recicladora Carandaí. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas. De Osmar Sánchez, número de teléfono 0985-562-997. Juancho Gómez, para intendente de limpio, lista 3, evolucionando limpio. Seguimos trabajando. Bien. Va ingresando la asistencia. Me parece que es el capitán. A él no lo estoy viendo, al menos que me esté tapando sus compañeros. Hay dos jugadores que están agazapados. Cuando se prepara la modificación, va a ser sustituido el jugador de San Juan. El que va a ingresar es Lucas Jara. Manuel Aguilar, intendente de limpio 2026. Juntos cambiemos limpio. Lista 2A. Manuel Aguilar, intendente de limpio. Bien. Se va a realizar la modificación. Mientras tanto se va a reanudar con este tiro de esquina. Será córner para Inter. Autoriza la modificación. Se acabó el compromiso. Lastimosamente para Brites. Va a ser córner para Inter en el centro. La tiene Aveiro. El balón que sigue en el área. Hubo falta. Va a ser tiro libre para San Juan. Y es amonestado el jugador con la casaca 19. En este caso Ronald Cabrera. Y ahí quedó sentido a otro jugador de San Juan. En este caso era Achun Maldonado. Ya va reincorporándose. Quedó Rojas como capitán. Tras la salida de Brites. Lesionado. Así que tuvo que ingresar Lucas Jara. Va a ser salida para la visita. Allí va teniendo Agüero. Levanta la pelota Luis Agüero. Arriba. Buscaba mejor dicho Centurión. Va rechazando la defensa de Inter. Cubre Carlos Martínez y rechaza para San Juan. Va a buscar Rachud Maldonado. Viene Gómez. Gana de cabeza el jugador de Inter. A ver si llega Julio Cubilla. Justito exigido. Llega Cubilla. Mete el centro. El cabezazo defensivo. Va intentando otra vez recuperar San Juan y lo hace con Puchi Rojas. Aquí va recibiendo por costado izquierdo Alcides Aveiro. Ahí va Alcides Aveiro. Levanta para Sierich el cabezazo. A ver si llega, en este caso Centurión. Quiere salir Inter. Hubo falta y va a ser tiro libre a favor del conjunto local. Reclama Aveiro. Calmado le dice el árbitro.
Va a ser tiro libre a favor de Inter. 0-0 el compromiso. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camiseta de fútbol, shorts de fútbol, chalecos, buzos. Número de teléfono 0983-074-531. Vendrá el tiro libre a favor de Inter. 0-0 el marcador. Y se va a encargar Cabrera de la salida. Arriba el balón. Allí va hacia el área de San Juan, rechaza Maldonado, queda corto el rechazo, ahí va el disparo, ahí va el rebote, lo tiene Harold Cubilla, insiste Inter, Harold, la perdió y va saliendo Sierich y se viene San Juan, cuidado con la réplica, tiene Bruno, jugó con Alcides Aveiro por costado izquierdo, encara Alcides Aveiro, venía la marca de Jonathan Rolón, va a ser saque lateral a favor de la visita, quiso responder de contra el conjunto de San Juan, pero se replegó bien en esta. La defensa de Inter, aquí va recibiendo Ayala, va César Ayala, buena marca de Rolón, insiste San Juan, colabora Aveiro, sigue Aveiro, va a ser tiro libre, ¿o no? No señor, va a ser salida para Inter, reclamaban los jugadores de San Juan, allí se caía, en este caso era Ayala, César Ayala el que se caía, no pasó nada, dice el árbitro, va a ser salida, saque de arco. Pro Inter. César Barrientos. Sí, Alex. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. La marca de Jara va a ser corner, tiro de esquina a favor de Inter, que buscará nuevamente otra vez de la pelota para buscar abrir el marcador. 0-0 el compromiso. Ahí va acomodando la pelota Cubilla. Ahí va alistándose el 10 para el envío. Corner para Inter, el centro al área. Rechazó Barúa. El balón queda por un costado. Va cubriendo Benítez. Benítez que aguanta. Juego atrás. Cabrera y el centro. Cubilla. Y el balón que termina pegando en la cara externa de la portería. Ese centro desde la zona izquierda terminó en la zona derecha donde atropelló Julio Cubilla. El balón terminó pegando, como dije, en la cara externa del arco y va a ser salida para Luis Agüero. Compañero, tenemos gol de Río, la Pantera Silvero, a los 7 minutos del primer tiempo. Río Salado entonces, que le está ganando a Nanagua sería, ¿no? Sí, señor. Sería partido de visita en Rincón. Sí, señor, exactamente. Bien, a ver qué pasó allí. Ahí van llegando también la asistencia nuevamente para poder retirar al jugador de San Juan. Bien, ahora sí, ya lo van sacando a Brites, que lastimosamente no va a continuar, va a ser retirado en ambulancia, me parece. No, en un auto particular. Bueno. Ya ingresó el auto particular que se va a encargar del traslado de Brites, pero ingresó por el portón equivocado. Ahora está saliendo de reversa nuevamente para poder ingresar por el otro sector. Justamente, bueno, la gente se preguntará por la ambulancia, pero hay que decirlo que sí había ambulancia, pero al finalizar el partido de la juvenil, que dicho sea de paso lo ganó Inter, tuvo que ser retirado uno de los jugadores en ambulancia, entonces todavía no regresó. Aquí le va quedando la pelota a Barrientos. Barrientos, arriba el balón, va buscando allí el conjunto de Inter con Adolfo Molinas. Va saliendo San Juan. Ahí va Ayala con Centurión, quiso jugar con Aveiro. El envío fue demasiado largo. Le quedó atrás, de hecho, mejor dicho, a Aveiro. Va a ser lateral y salida para Inter. El balón arriba, Pucci Rojas de cabeza. Le va quedando Barúa. Barúa con el balón. Cambia al otro lado con Martínez. Va Martínez. Jugó con Achún. Va Maldonado. El pase para Ayala. César busca ángulo de tiro. Viene la marca. Quiere salir Inter. Va quedando a Gómez. Gómez que va jugando con Julio Cubilla. Lo tiene el 10. Levanta Julio Cubilla. Va Hugo Benítez. Estaba en offside.
posición adelantada de Hugo Benítez. Terminó señalando el Linier. Va a ser tiro libre indirecto a favor del Club Atlético San Juan. Tenemos ya 2 goles en el partido de Sudamérica, compañero. El primer gol hecho por José Aranda y el segundo sería golazo de Chaparro. Ahí está. Bueno, ya Sudamérica entonces está ganando por duplicado. Sería Sí. Nueva Estrella. A Peñón. Peñón. Bueno, ahí está. Nueva Estrella está jugando con 24. Atención que se viene Inter, quería Harold Cubilla, el rechazo le queda a Hugo Benítez, tiene Hugo, juega atrás con David Ferreira, Ferreira que profundiza, se viene Inter, fondo de cancha, el centro, viene la marca de Martínez, allí buscaba Molina, sigue Molina, pone el cuerpo, llega a Chun y va a ser córner, va a ser tiro de esquina para Inter que está buscando, está presionando, que quiere llegar al primero del compromiso. Va a ser córner para el conjunto local. Acomodará la pelota César. En este caso, perdón, es del otro 10, Julio Cubilla. Acomoda la pelota Julio. Vendrá el envío. Tiro de esquina a favor de Inter. Ahí se acerca el árbitro a ver qué pasa. Ahí un poquito más atrás le dice. Justo hay un desnivel me parece en esa zona. Lo que dificulta un poco más el envío. Pero bueno. Vendrá el córner. Tiro de esquina a favor de Inter. Julio Cubilla y la ejecución. Autoriza el árbitro. El centro de Cubilla que se va cerrando. Bueno, con los puños y va a salir San Juan rápidamente por zona izquierda con Alcides Aveiro. Encara Alcides, le pusieron el cuerpo. Gran marca de David Ferreira y va saliendo Inter. La tiene Harold Cubilla, sigue Harold. Intenta cambiar, recibe Julio Cubilla, intentó conectarse con Benítez. Quiere salir San Juan, recupera rápidamente el conjunto local. Y va teniendo Fernando Gómez. Va Fernando Gómez, buscará el centro. El envío que le queda a Molinas, la pirueta, ahí va Harold y no pudo rematar, no se pudo encontrar con la pelota. Harold llegaba solito y atención que aquí busca Alcides, gran marca señoras y señores de Rolón y viene la cobertura de Sieris para mandar la pelota por un costado, va a ser lateral para Inter, se apuraron allí. Quiso salir San Juan, pero recupera el conjunto local. Busca Hugo Benítez, quedó sentido Hugo. Insiste Inter y va teniendo Rolón. Va Rolón. Recibe la falta de Alcides Aveiro. Y va a ser tiro libre para el conjunto local. ¿Qué partido está teniendo el número 17? Gran momento de Jonathan Rolón que hasta ahora, hasta este preciso instante lo está conteniendo muy bien Alcides Aveiro, que es un jugador con unas cualidades impresionantes, ¿verdad? Un jugador muy punzante, muy peligroso, muy desequilibrante y hasta ahora lo está anulando en cierta manera Jonathan Rolón. Pero a un rato le dice el árbitro, se apuró Julio Cubilla, tiene que ser con el silbato, con la autorización correspondiente. Quisieron aprovechar allí. Va a ser tiro libre. Bien, puras de abejas, desde el corazón de nuestro Chaco paraguayo. Leche de cabra, el mejor alimento para tu salud. Número de teléfono 0983-431-952. Va a ser tiro libre a favor de San Juan. Autoriza el árbitro de Inter, perdón, ahí va el centro, se va cerrando. Julio Cubilla. Y el envío que se fue cerrando y bueno, terminó saliendo. Va a ser ahora sí salida para San Juan. 0-0 el compromiso. Hasta ahora ambos equipos han tenido sus oportunidades para anotar. Hasta ahora han respondido bien tanto César Barrientos como Luis Agüero. Hacer salida para San Juan. Acomoda la pelota el guardameta. Pelotazo largo, cruza la media cancha, balón arriba a Chut Maldonado y el golpe de cabeza va buscando a Aveiro. Terminó llegando primero Jonathan Rolón, que rechaza esa pelota por un costado. Va a ser lateral a favor de San Juan. Sierich. Sierich. Se va preparando para la ejecución. Autoriza
El árbitro Sierich busca a Chun. Le va a quedar la pelota a Barrientos. César Barrientos que sale rápido. Va buscando Molinas que quiere peinar. Busca Julio Cubilla. Va saliendo Rojas. El pase para Achun Maldonado. Y se viene San Juan. Va Achun por zona derecha. Va Maldonado. El remate que termina pegando por la cara externa de la portería. Me parece que podía haber cruzado al otro sector donde llegaba primeramente en el medio Bernardo Centurión y un poco más hacia la izquierda Alcides Aveiro. Sin embargo, se tuvo fe y le pegó a Chon. El balón se fue afuera. Va saliendo el conjunto de Inter. Ser lateral para el dueño de casa. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas. De Osmar Sánchez, número de teléfono 0985-562-997. Va teniendo la pelota Juan Gómez. Tiene Inter, Hugo Benítez, tiene Hugo, sigue Hugo. Hugo Benítez, viene la marca de Martínez, sigue Hugo, comete falta y va a ser tiro libre en favor de San Juan, que va a salir con esta acción. ¿Cuántos minutos de juego va, compañero, si me puedes ayudar? 37 minutos del primer tiempo. Bien, hasta ahora no hemos tenido pausa de hidratación, entonces va a ser salida a favor de Inter. Seguramente no llegaron a un acuerdo los capitanes o le pidieron directamente al árbitro que se juegue de corrido. Hacer salida a favor de San Juan. Luis Agüero levanta la pelota el guardameta Somto. Aquí a Chut Maldonado de cabeza. Va llegando Bernardo Centurión. Viene la marca de Juan Gómez. A Bernardo. Aguanta Centurión. Se fue la pelota. A ver, el árbitro terminó cobrando saque de meta. Hacer saque de arco para Inter. Juega rápido César Barrientos. Aquí presiona Alcides Aveiro y va saliendo Inter con Jonathan Rolón. Y va Jonathan Rolón. Va Rolón. Hugo que quiso conectarse con Harold Cubilla, pero recupera Sierich para San Juan. Insiste Inter, recibe Julio Cubilla que le pega. El balón que rebota y Luis Agüero respondió muy bien. Parecía que ese remate no tenía la potencia suficiente como para complicarlo a Luis Agüero. Sin embargo, terminó picando en el terreno irregular y después terminó levantándose esa pelota y complicando a Luis Agüero, que sacó el manotazo. Se salvó San Juan. Aquí va a ser el balón para Inter. Quería Juan Gómez. Sigue Gómez. Aquí va atacando el combinado local. Julio a Cubilla. Julio hace rebotar la pelota en César Ayala y va a ser lateral para el combinado local. Compañero, gol de Peñón. 1, descontó para Sportivo Peñón Jonathan Ruffinelli a los 28 minutos de la primera parte. Excelente los resultados entonces que se están dando en los otros compromisos. Este partido es en Piquetecué, si no me equivoco, si no me falla la memoria. La ida sí, porque la ida fue en el Carlos Garcete. Sí, señor, Carlos Garcete, ahí está. Bien, va a ser córner a favor de Inter. Se va a encargar otra vez Julio Cubilla, hasta ahora el dueño de la pelota parada. Pero el conjunto local no se rompe el cero aquí en Villa Don Bosco. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura de Limpio. Va el centro. Quiere Harold. ¡Penal! Penal, señoras y señores. Lo terminó señalando el árbitro. Hubo mano dentro del área. Ese centro de Julio Cubilla para Harold, que llega, conecta de cabeza y después le termina pegando en la mano. Es lo que visualiza el árbitro. Me parece que fue a Rojas. Y va a ser tiro penal para el conjunto de Inter, al equipo local, que quiere romper el cero, quiere abrir el marcador, señoras y señores. Hay penal para Inter. Servicar Goody, servicio integral diésel naftero, reparación y mantenimiento para satisfacer sus necesidades con la calidad que espera. Y me parece que el encargado de la ejecución va a ser Julio Cubilla. Va a ser
Va a ser penal a favor de Inter. Oportunidad inmejorable que tiene el equipo local para romper el cero. Julio Cubilla en ejecución. Cubilla contra Agüero. Solo dos en disputa. Uno por cada lado. El ejecutante y el guardaballas. ¿Quién ganará este duelo? Autorizará el árbitro. Suena el silbato. Va Julio Cubilla. Le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Inter! Julio Cubilla de penal. Termina abriendo el marcador. Inmejorable ese disparo. El arquero a un lado, el remate al otro. Y de penal Inter rompe el cero. 1-0 gana Inter. ¿A los cuantos de juego, Alex? 42 minutos del primer tiempo. A los 42 el gol de Julio Cubilla desde el punto penal. Rompe el cero. El conjunto local. Y va saliendo aquí con Harold Cubilla. Lo tiene Harold. Se lo muestra Hugo. Va Harold, el túnelcito, pero le termina ganando la posición Sierich. Y va saliendo San Juan con César Ayala. Lleva César Ayala que cambia al otro lado para que llegue Martínez. Martínez por zona derecha. Va a venir Martínez. Hace la personal. Llegó Gómez. Sale Gómez. Muy bien. Y se viene la contra para Inter. Y va el autor del gol. Y la tiene Julio. Y va Julio. Juega para Molinas. Y va Molinas. La marca es de Rojas. Aguanta bien Molinas. Quiere girar. El balón que no se fue. Insiste Molinas. Rechaza a Rojas. Y le va quedando Ayala. Y va César. Y va el 10. Va San Juan. Que quiere responder. El pase en profundidad buscando a Centurión. Salió Barrientos. Se quedó con el esférico. Va a ser salida para el conjunto local. Juega rápido el Inter. Levantando esa pelota. Van buscando allí a Benítez que no llega. Hacer salida a favor de San Juan. 1-0 gana Inter. Luis Agüero se va a encargar de la ejecución. Gana Inter, señoras y señores. Julio Cubilla de penal a los 42. El cabezazo arriba. Sierich y el golpe de cabeza para devolver. Y va buscando Alcides Aveiro. Alcides Aveiro. Viene la marca de Rolón. Viene la disputa. Y hubo falta. Y va a ser tiro libre para San Juan. Y amonestado. Amonestado el jugador de Inter, Jonathan Rolón. Estaban en una constante disputa ellos dos. Y ahora queda condicionado. En este caso Rolón porque ya tiene una amarilla. Me parece que podía haberlo resuelto de otra manera porque estaba complicado ahí para Alcides Aveiro escapar o buscar un centro. Y ahí terminó cometiendo la falta y le termina regalando una buena oportunidad a San Juan. Bien, señoras y señores, gana Inter 1-0. A falta de, toda esta segunda rueda. Esta es la primera fecha de la segunda rueda de estas liguillas. Viene el centro, el cabezazo. El balón que queda en el área, le queda a Barúa que remata, lo bloquean y quiere salir Inter. Insiste San Juan y va recuperando Ayala. Ayala va rechazando Inter. Y viene la contra. Y va Hugo. Juega con Harold. Va Cubilla. Viene Harold. La marca de Sierich. Queda allí. Intenta salir San Juan. Hasta allí retrocedió César Ayala para poder cooperar en defensa. Quedó sentido. En este caso Juan Gómez en el conjunto de Inter. Ahí se va acercando el árbitro, que por cierto añadió 2 minutos más. Se juegan hasta los 47. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas. De Osmar Sánchez, número de teléfono 0985-562-997. Juegue, dice el árbitro, y quiere salir San Juan y se complica. Y viene Hugo. ¡Epa!
Epa, esta acción. La entrada durísima sobre Hugo Benítez. Y va a ser tiro libre a favor de Inter. Casi termina regalando la pelota. Bueno, de hecho que lo regaló Lucas Jara y después fue obligado a cometer esa infracción, pero después parece que fue un poco temerario. El árbitro consideró que es causal de amarilla. Va a ser tiro libre para Inter, que quiere marcar el segundo, que quiere buscar ampliar la ventaja. Juancho Gómez, lista 3, evolucionando limpio. Seguimos trabajando. Juancho Gómez para intendente de limpio, lista 3. Va a ser tiro libre a favor de Inter. Ahí está Harold y Julio Los Cubilla. A ver si va Harold de zurda, se desvía en la barrera, el cabezazo defensivo de Puchi Rojas y va a salir San Juan y tiene Centurión y Centurión que cambia para César Ayala, viene César, la marca de Harold, pasó César que jugó con Achún por un costado con Aveiro, iba Aveiro por zona izquierda, iba Alcides, sigue Alcides, tocó para Sierich, fondo de cancha, viene el centro, le vuelve a quedar, levantó Sierich, Barrientos y después hubo falta en ataque. Va a ser salida para Inter cuando el árbitro dice que es el final de la primera etapa. Está ganando Inter por 1-0. Julio Cubilla desde el punto penal está marcando la diferencia en el electrónico. Un partido muy parejo que lo está ganando de momento el conjunto local. Vamos a una pausa y ya volvemos. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, gallinas. De Osmar Sánchez, el número de teléfono para contacto 0985-562-997. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino en la ciudad de Limpio. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Material de construcción Santa María. Todo para la construcción. Hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Cuñá Limpeñaite, lista 2M. Mabel Gómez para intendente de Limpio. Juancho Gómez, lista 3, evolucionando limpio. Seguimos trabajando, lista 3, Juancho Gómez para intendente de Limpio. Manuel Aguilar, intendente de Limpio. Juntos cambiemos Limpio, lista 2A. Manuel Aguilar para intendente de Limpio. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente.
Arrancó el segundo tiempo, señoras y señores, ya está en marcha la segunda parte del Inter contra San Juan. Ingresó el Rayo y el remate. El balón afuera, primera intervención del Rayo. En el conjunto de San Juan se retiró César Barúa con la 8. Y justamente ingresó Fernando el Rayo Ayala con la 5. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Será reposición de portería, señoras y señores, a favor de Inter, que gana por la mínima diferencia. Balón arriba. Aquí buscaba Chut Maldonado. Insiste Inter. Va Rojas, tiene el Rayo, va al Rayo, pone el cuerpo, Ayala. Hubo falta, dice el árbitro. Va a ser tiro libre a favor de Inter. Recupera la posesión. 1-0 gana el equipo local. Ahí va acomodando el balón Fernando Gómez, que juega rápido y viene Juan y tiene Gómez. Los Gómez se juntaron y viene el centro de Juan. Termina rebotando en Aveiro. Pone el cuerpo nuevamente Gómez. Y va a ser falta, señoras y señores. Va a ser tiro libre a favor de San Juan. Le termina dejando allí la mano Juan Gómez. Y le termina golpeando la zona del rostro a Aveiro. El árbitro considera que no fue suficiente como para amonestarlo. Así que solo será tiro libre a favor de San Juan. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino. Va acomodando la pelota Carlos Martínez. Se termina retirando para que sea Jorge Rojas el encargado de la ejecución. Balón arriba, busca a Chun. Va rechazando la defensa de Inter. Atención, iba Ayala, iba César Ayala que cruza. Llegó para cerrar David Ferreira. Mandó esa pelota al tiro de esquina. Va a ser córner a favor de San Juan, que quiere buscar el empate. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. El otro compromiso correspondiente a esta serie es el Guaraní contra Ribereño. Y en instante vamos a decir cuánto va ese compromiso. Aquí va rechazando Ronald Cabrera. Va a ser córner otra vez para San Juan. Tiro de esquina que va a corresponder al conjunto visitante. Al envío, el cabezazo. Va a ser tiro de esquina. Se va a encargar Aveiro de la ejecución. Guaraní contra Ribereño, que también se están disputando en esta liguilla, en este mismo grupo. En instantes Alex Cuellar nos va a traer los resultados parciales. Gol de Río, compañero. La Pantera Silvero anotando el gol para Río. Perfecto, ahí va el centro. Allí le va quedando Rojas, que vuelve a meter el balón que pasó cerca del ángulo superior izquierdo de Barrientos. Va a ser saque de arco. Partido de Río contra Aranagua que va 3-1. Recordando que, bueno, en este caso descontó ya cuando el partido aquí había finalizado su primera etapa. Logró descontar Nanagua, me parece, así que va 3-1. Va a ser el tiro libre. Aquí va el tiro de meta, mejor dicho. Aquí va recuperando Inter. El taco atrás. Va saliendo Gómez. Levanta Fernando. Buscando a Hugo Benítez. No hubo falta, dice el árbitro. Y va teniendo el conjunto de San Juan. Y va llevando César. Y va Ayala. Ayala con la pelota. Sigue César Ayala. Providencial el corte de Ronald Cabrera. Insiste San Juan. Sierich el centro. Cabrera que rechaza nuevamente. Va Julio Cubiña. Intentó conectarse con Hugo Benítez. No la pudo controlar. Va saliendo el conjunto de San Juan. Pase largo. Terminó anticipándose y recuperando Rolón. Va Jonathan. Jonathan y el pase. Va atacando Inter. Aquí meten la pelota. Va buscando Benítez. El cabezazo defensivo. El balón que no se fue. Recupera San Juan. César Ayala, escapó muy bien, va César,
Ayala que levanta ese balón. Largo el envío. Le va a quedar a César Barrientos. Se queda Barrientos con el balón. Se enoja Aveiro. Le dice a su compañero que le tire en el sector en donde está. Le tiene un mejor centro, básicamente. Un cambio de frente que está buscando San Juan. Vulnerar la zona defensiva de Inter mediante esa vía. Aquí el balón que va saliendo. Llega Martínez. No se fue esa pelota. Va saliendo Carlos Martínez. A Carlos. A Puchi Rojas. Levanta el balón. Fernando Gómez que recupera para Inter. Esto fue legal, dice el árbitro. Reclamaban mano los jugadores de San Juan. Pero de igual manera, yo le llegó el balón a Luis Agüero. Aquí buscaba el Rayo. No pudo bajar ese balón. Le va quedando a César Barrientos. Va a asegurar la pelota el guardameta de Inter. 1-0 gana el equipo local. A los 42 de la primera parte. Anotó Julio Cubilla desde el punto penal. San Juan, que ha tenido también sus ocasiones de gol, incluso para romper el 0 cuando estaban empatados. Sin embargo, todavía no ha logrado vulnerar la defensa de Inter y la custodia de la portería por parte de César Barrientos. También mencionar que el capitán Marco Brites del Club San Juan se retiró lesionado en la primera parte. Aquí va rechazando Rolón. Va a ser lateral en favor de el Club Atlético San Juan. Miel pura de abejas desde el corazón de nuestro Chaco paraguayo. Leche de cabra al mejor precio. Alimento para tu salud. 0983-431-952. Va a ser saque lateral. Saque de manos a favor de San Juan. Ahí va el envío. Va buscando salir Inter. Va recuperando San Juan. Levanta la pelota. El conjunto visitante va a Chun Maldonado. El golpe de cabeza. Va rechazando Juan Gómez. Recupera Martínez. Va Carlos Martínez para San Juan. Se conecta con Alcides Aveiro. Va Aveiro. Encara y pasa Aveiro. Mete el centro. Solo el cabezazo. El balón arriba y afuera. Gran ocasión que tuvo San Juan. Muy buen centro de Aveiro. Terminó cerrando por el otro sector Bernardo Centurión. Logró conectar de cabeza. Y se fue el balón arriba y afuera. Repondrá César Barrientos. Gana Inter por 1-0. Aquí en Villa Don Bosco. Con este resultado está llegando a la segunda posición de momento. Pero falta todavía partido. Va saliendo Barrientos. El balón arriba. Va buscando Molinas. El rechace defensivo. Y se viene San Juan. Y se la lleva Alcides. Y va Aveiro. La marca de Gómez. No hubo nada, dice el árbitro. Gran acción defensiva de Fernando Gómez, que puso el cuerpo. Terminó cubriéndole la posición a Alcides Aveiro. Y después Barrientos se quedó con ese esférico. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basuras en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Va a ser salida para Inter. Envío arriba. Cabezazo de Achun Maldonado. Va buscando Gómez. El cabezazo. Va llegando San Juan. Va teniendo Alcides Aveiro. Profundiza Alcides. Buscando a Rayo, que estaba en posición adelantada. Va a ser tiro libre. Indirecto. A favor de Inter. El partido lo está ganando el conjunto local por la mínima diferencia, logrando su primer triunfo en esta segunda fase. Pero falta todavía mucho tramo por recorrer. San Juan tendrá todavía muchas ocasiones para buscar el empate. Adri. Sí, señor. Compañero, hay gol de Nanagua. Tacuara Cardoso empata para el conjunto auriazul. Tacuara Maldonado entonces termina llegando el empate. Entonces está 2-2 ese compromiso. Bueno, yo
Sí, 2-2. Ya, me fallaron las cuentas con el compañero mencionando el gol. Pensé que había marcado un tercero Río, pero va 2-2. Gracias por la información. Ahí el compañero Juan Maxito Segovia va a hacer salida para Inter. Acomoda la pelota César Barrientos. Los resultados que se van dando también en los otros compromisos. Guaraní le está ganando a Riberiño. Va a ser salida para Inter. Acomoda la pelota César Barrientos. Ahí va el conjunto de Inter. Obteniendo Gómez. Levanta la pelota. Cuando tenemos también los resultados de la división juvenil, donde Inter le ganó 5-1 a San Juan. Guaraní y Ribereño empataron 1-1 por la Serie A. Esto entonces correspondiente a esa serie. En la Serie B, 24 Itapuamí le ganó 1-0 a 6 de enero. Naragua perdió 2-1 contra Río Salado. Y en la Serie C, Nueva Estrella le ganó, empató 1-1 con 24 de Rincón. Y Peñón y Sudamérica también igualaron, pero por 0-0. Compañero, Sí, te escucho, Maxito. metió Enzo Ferreira para Sudamérica. Bien, entonces Sudamérica que amplía la ventaja ante el Sportivo Peñón. José Rosalida para Inter. Barrientos, arriba el balón. Va buscando Hugo Benítez. Recibe Hugo, la perdió, sale San Juan. Va llevando a Ayala. César Ayala, profundiza César. Va teniendo Jonathan Rolón. Va a ser salida a favor de Inter. Cubría Rolón la salida del balón. Ahí va el saque de manos. Aquí va buscando otra vez San Juan. Va custodiando esa pelota. Cabrera va a ser saque de arco a favor de Inter. De César Barrientos, el joven guardameta que tiene el conjunto de Villa Don Bosco, hasta ahora respondiendo muy bien las veces que lo llamaron. José Rosalida para el conjunto local que gana por la mínima diferencia. Va levantando la pelota. El arquero busca Pucci. Va rechazando Martínez. Quiere Rayo. Peinaba pero recupera Inter. El pase fue impreciso y le va a quedar ahora a San Juan por intermedio de Carlos Martínez, que va subiendo por zona derecha. Va jugando con Achón, la tiene Maldonado. Aguanta Maldonado, viene la marca y hubo falta. Va a ser tiro libre a favor de San Juan. Venía allí la marca por parte de Ferreira. Va a ser tiro libre a favor de San Juan, que buscará el tanto de la paridad mediante la pelota parada. Servicar Goody, servicio integral Diesel Naftero, reparación y mantenimientos para satisfacer sus necesidades con la calidad que espera. Servicar Goodies. Tiro libre entonces que va a corresponder al Club Atlético San Juan, que buscará el empate. Está César Ayala y también Alcides Aveiro en zona de remate. A ver quién le pega a Ayala de zurda. El balón que se va cerrando. El balón que se va por encima del travesaño. Iba bajando ese balón, sin embargo, terminó. Bueno, no tuvo el tiempo suficiente para bajar completamente hacia la portería. Y bueno, terminó saliendo fuera del campo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Cuando prepara una modificación el conjunto de San Juan, en instantes ingresará Augusto Torales. Aquí va teniendo Inter, va teniendo Rolón, sigue Inter, ahí viene la marca y va saliendo ahora San Juan. Ayala y el pase buscando a Centurión. Se le fue esa pelota. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Va saliendo el conjunto de Inter. Gómez con la pelota. El pase a este sector izquierdo donde no está nadie. Llega Martínez. Rojas a Martínez. Martínez marca Fernando Gómez. Va Fernando, va Julio.
Atención, allí quedó sentido Cubilla. Sigue la jugada, va teniendo aquí el conjunto de Inter con Molinas. Molinas, Hugo, tocó para Gómez, va Fernando. Sigue Gómez. Quedó sentido también Hugo Benítez. Va teniendo Gómez. Va Fernando, recupera San Juan con Pucci en profundidad. Va rechazando esa pelota por un costado Ronald Cabrera. Va a ser saque lateral a favor de San Juan. Y ahora autoriza la modificación. El árbitro se retira con la casaca número 10. César Ayala ingresa con la 17. Augusto Torales. En el Club Atlético San Juan es la tercera modificación en la segunda ventana, que termina gastando el conjunto de Inter. Se repuso Hugo Benítez. Por parte de Inter va a ser lateral. Choque de manos que va a corresponder a la visita. Sigue ganando por la mínima el conjunto local. Vendrá el choque de manos. Vendrá el envío de Martínez. Martínez, el balón arriba, busca el Rayo, viene Cubilla, el balón que queda allí en disputa, va Alcides, va Aveiro, viene la marca de Julio y hubo falta, señoras y señores, y se enoja Alcides. Aveiro, y cuidado, que ahí los muchachos de Inter saltan todos contra Alcides por la reacción y tarjeta roja. Hay una tarjeta roja, señoras y señores, vamos a ver quién fue el expulsado. Expulsado uno de los jugadores de Inter y cuidado que empiezan una breve escaramuza a ver si hay alguna sanción más o no. Cuidado con la acción. Todo desencadenado por Alcides Aveiro, que recibió la falta, es cierto, recibió una dura infracción, pero después termina reaccionando y eso, reaccionando en contra de Julio. Y eso provocó la reacción de los muchachos de la banca del Inter y allí terminó el árbitro sancionando con una tarjeta roja a uno de los jugadores. Vamos a ver si fue alguien que estaba en campo, si fue alguien que estaba en la banca. Van reclamando los jugadores de Inter. Sigue ganando 1-0 el conjunto local, pero de momento se va a quedar con un jugador menos en nómina. Hay que ver si es en cancha o en el banquillo. Está detenido el juego de momento. Tarjeta amarilla para Julio. Para Julio Cubilla. Amarilla también para Alcides Aveiro. Y bueno, se va a reanudar las acciones. El expulsado fue entonces un jugador de la banca. Vamos a confirmar en instantes quién fue. Va a ser entonces tiro libre en favor de San Juan. Adrián, Sí, te escucho, Maxi. tenemos resultados parciales. Adelante, por favor. Por la misma serie, Guaraní está ganando 2-0 a Ribereño. Por la serie B, Cerro Colorado el 1 de mayo están empatando 0-0. Nanagua, Río Salado van empatando 2-2. Por la serie C, Nueva Estrella 1, 24 de septiembre, Rincón 0, Peñón 2 y Sudamérica 4. Bien, los resultados parciales entonces. Va a ser tiro libre a favor de San Juan. Aveiro y el centro al área, el cabezazo le sobra a todos. Ahí va el remate. ¡Gol! ¡Gol de San Juan! Lo empató el Santo Bernardo Centurioni. La tremenda definición, ese centro de Aveiro que le sobró a todos y llegó hacia la zona izquierda para rematar y anotar un tremendo golazo. Bernardo Centurión lo empata San Juan. ¿A los cuántos minutos, Alex?
A los 18 minutos del segundo tiempo. A los 18 del segundo tiempo, entonces lo empata San Juan. Esto está 1-1, señoras y señores. Aquí va teniendo la pelota. El conjunto de Inter. Pelota por un costado. Teniendo Fernando Gómez. Fernando recibe Molinas. Lo perdió. Y va Martínez con la pelota. Profundiza para Centurión. Estaba en posición adelantada. Va a ser tiro libre indirecto a favor de Inter, que tiene que ir a buscar nuevamente el gol, porque el empate no le sirve al conjunto de Villa Don Bosco. Quedó sentido Alcides Aveiro por un costado y va reclamando Juan Gómez. Va a ser retirado Alcides Aveiro, ingresó la camilla y ya terminó retirándose por sus propios medios. Alcides Aveiro. Va a ser tiro libre indirecto a favor del conjunto local. Empate a 1 aquí en Villa Don Bosco. Levanta la pelota Fernando Gómez. Arriba el envío. Le va quedando a Harold. Va a Cubilla. Harold que quiere meter. Rechaza Rojas. Aquí buscaba Centurión. Presiona el Rayo. Viene Rolón. Robó a Chun. Iba Maldonado. Jugó en un costado. Viene Augusto Torales. Tiene Torales que lo espía. Se desvía. Gol. Gol de San Juan. Torales. Augusto Torales terminó llegando para rematar por esa zona izquierda. El balón que se desvió por el camino y terminó venciendo la resistencia de Barrientos en un pestañeo. Augusto Torales logra la remontada. 2-1 está ganando San Juan en condición de visitante. Lo dio vuelta el equipo santo. ¿A los cuantos minutos, Alex Cuellar? 21 minutos del segundo tiempo, compañero. Tan solo 3 minutos después, cuando Inter ya prepara su primera modificación en el partido. Se retiró con la 22 Adolfo Molinas. Ingresó con la casaca número 6 Axel Campos. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Atención que se viene Cubilla. Harold aguanta. Va a ser córner a favor de Inter, que tiene que ir a buscar el resultado, que tiene que llegar al empate primero y después buscar remontar esta situación. San Juan está obteniendo un resultadazo. Hacer córner para Inter, autoriza el árbitro. El envío arriba, el golpe de cabeza. Tapó Agüero, atención, Gómez, el remate, queda en el área. Insiste Inter, rechaza San Juan. No hubo falta, dice el árbitro. Va intentando Inter y sale rápidamente el conjunto visitante. El balón que le va quedando a Barrientos. Barrientos que levanta, le va a quedar a Torales. Recupera otra vez San Juan. Estuvo cerca del empate el conjunto local. Y viene Inter, que quiere llegar al empate ahora. Aquí va teniendo Ferreira con el balón. Dejó el brazo, no hubo nada, dice el árbitro. Ferreira que mete, rechaza Pucci. Arriba el balón, va buscando Centurión. Ya, espera un ratito, dice el árbitro. Está sentido tanto Luis Agüero como también uno de los defensores de San Juan. Reclaman los chicos del Inter, los jugadores, que le dicen de todo al árbitro por parar la acción. Y gana 2-1 San Juan. Manuel Aguilar, intendente de Limpio 2026. Juntos cambiemos limpio. Lista 2A, Manuel Aguilar, intendente. Ingresa en la asistencia. Cambió el panorama aquí en el compromiso. El Santos remontó en una fracción de 5 minutos. En una fracción de 3 en realidad. A los 18 de la segunda parte llegó el empate a 1. A los 21 llegó el segundo tanto para San Juan, con el cual está doblegando a Inter aquí en Villa Don Bosco. Que me parece que estaría siendo la primera derrota de Inter en condición de local en la temporada, si no me falla la memoria, ¿verdad? Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas. De Osmar Sánchez, número de teléfono 0985-562-997. Señoras y señores, 2-1 gana San Juan. Va a ser entonces el balón para Inter.
Ahí está Julio Cubilla, el autor del primer tanto del partido, con el cual Inter pasó al frente. Tiro libre, señoras y señores. Atención. Vendrá el envío. Acomoda la pelota Cubilla. Julio en la ejecución. Autoriza el árbitro, va Julio, levanta la pelota, el cabezazo de Sierich. Y aquí va a salir Torales. Tiene la marca, esto fue falta, sí señor, va a ser tiro libre. A favor de San Juan, que está obteniendo un muy buen resultado. Esto lo complica a Inter, que lo obliga prácticamente a ganar sus 2 partidos que le quedan. Miel pura de abejas desde el corazón de nuestro Chaco paraguayo. Leche de cabra al mejor alimento, al mejor precio. Todo para tu salud. 0983-431-952. Tiro libre para San Juan. 2-1 gana la visita. Levantando la pelota. Arriba el balón. El golpe de cabeza quiere buscar Inter, pero Chut Maldonado que recupera para San Juan. El pelotazo largo para que le tenga Alcides Aveiro. Viene Alcides. La marca es de Fernando Gómez. El balón que se pierde por un costado. Va a ser saque lateral para Inter, dice el árbitro. Va al servicio. Cabezazo defensivo de Martínez. Aveiro que vuelve a poner en circulación esa pelota que no se fue. Gómez recibe aquí el otro Gómez. Este es Juan. Va teniendo la pelota aquí Ferreira al centro. Le va quedando a Luis Agüero. Va a ser salida a favor del Club Atlético San Juan, que empieza a cuidar el resultado. 2-1 está ganando el conjunto visitante. Aquí va saliendo Agüero. Balón arriba. Cabezazo de Fernando Gómez. La tiene el Rayo, recuperó San Juan y va a ser falta, va a ser tiro libre para el conjunto visitante. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camiseta de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos. Número de teléfono 0983-074-531. Tiro libre que va a corresponder a San Juan. Tiro libre, va el Rayo. El Rayo y el centro. Se va cerrando el cabezazo defensivo. Llega Augusto Torales, el remate. Y va rechazando Ferreira. Le va quedando a Martínez. Martínez que devuelve para San Juan. Arriba el balón. Le queda César Barrientos. Y sale Barrientos. Va jugando con Rolón. Quiere salir Inter. Va el pase. Buscaba mejor dicho allí Ocampos. Levanta Ronald Cabrera. Tiene Ocampos. Cubilla. Harold y el pase para Julio. Julio para Ocampos. Se viene el conjunto de Inter. Fondo de cancha. Ocampos que cruza. Va rechazando la defensa de San Juan. Insiste Harold con los pies. Se animó a pegarle Harold Cubilla. Y el balón se fue afuera. Tenía también panorama para buscar el pase, para buscar la asociación. Sin embargo, decidió probar al arco. Va a ser salida para San Juan, que gana por 2-1 en condición de visitante. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Tiro libre. Perdón, será saque de arco que va a corresponder a San Juan. Luis Agüero, el encargado del saque. Levanta. Agüero, llega bien Centurión. Se le fue la pelota. Bernardo Centurión, que nuevamente logró ganar la espalda de la defensa. Presiona Aveiro. Cuidado que se puede complicar Gómez. A ver qué pasó. Hacer salida para Inter, que sale rápido. Aquí querían jugar con Julio Cubilla. Recupera Puchi Rojas. Para San Juan. Achut Maldonado.
Va jugando con el Rayo, va Fernando, busca el Rayo, viene la marca y va el Rayo, hubo falta. Va a ser tiro libre. Para Inter, que prepara su segunda modificación. Alberto Espínola se está preparando para ingresar en instantes. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. San Juan también está preparando sus últimas dos modificaciones. Cuando ya ingresó Espínola, el Inter. Atención, va Gómez, va buscando a Espínola. Recupera San Juan. Teniendo Gómez, presionando a Chut Maldonado. Espínola que busca. Va sacando Martínez y va teniendo Puchi Roja. Se viene San Juan, el balón largo. No llegó. Va a ser salida para Inter desde el fondo. El que se retiró fue Jonathan Rolón con la 17 en Inter. Aquí ingrese Espínola. Teniendo Gómez, bajó Espínola, atención, va Hugo. ¡Gol! ¡Gol! De Inter. Hugo Benítez, uno de los mejores jugadores que tiene Inter en la nómina, termina respondiendo cuando más lo necesitaba su equipo. Llegó el empate que le devuelve la vida al conjunto de Villa Don Bosco. Hugo Benítez empata 1-1. Inter y San Juan. ¿A los cuántos el gol, Alex Cuellar? A los 31 del segundo tiempo. Bien, señoras y señores. Regresaron Capdevila y Aranda, que se preparaban ya para ingresar en un costado en San Juan, a recibir indicaciones del profe Silva. Gran ingreso también de Espínola, que fue el que recuperó esa pelota y metió el pase para Hugo, para que llegue el empate. Se viene San Juan, atención, viene la cobertura, juega bien Centurión y va recuperando Inter y va saliendo y lo hizo bien. Y va Harold que profundiza para Julio y va Julio, se viene Inter, va Cubilla, sigue Julio que le pega, rebota en la marca, atención, insiste Cabrera, el centro, rechaza la defensa. Quiere salir San Juan, balón arriba, devuelve de cabeza Gómez, peina Espínola, rechaza como puede Martínez, le queda Harold, va Cubilla, viene Rojas, se entrevena la acción, rechaza Torales, le va quedando allí a Ferreira que le pega, le quedó a Luis Agüero y va a salir el conjunto de San Juan. Torales que recibe la falta. Va a ser tiro libre para el conjunto de San Juan. Cuando se va a realizar la doble modificación, se retiran Alcides Aveiro con la 11 y Bernardo Centurión con la 9. En San Juan ingresan con la 6 Juan Capdevila y con la 20 Antonio Aranda. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas de Osmar Sánchez. Número de teléfono 0985-562-927. Tiro libre para San Juan, balón arriba. Va buscando el Rayo, el golpe de cabeza de Ayala le va quedando a César Barrientos. 2-2 el compromiso, partidazo que estamos teniendo aquí en la tarde de Villa Don Bosco. El balón largo, iba buscando Hugo y ganó Hugo, iba Benítez, fondo de cancha, sigue Hugo, viene la marca, llegó a Espínola, mete el pase, va a Chut Maldonado y hubo falta, señoras y señores, y va a ser tiro libre para San Juan, amonestado Juan Gómez, y va a ser salida para el conjunto santo. ¡Qué partidazo estamos teniendo, señoras y señores! Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales, Parquecito y Central. Ya San Juan agotó sus modificaciones. Ya no tiene cambio San Juan. A Inter le queda una ventana y 3 cambios disponibles. Balón arriba.
Aquí va teniendo Augusto Torales, el autor del segundo tanto en San Juan. Y va el pase de Torales para Sieris que cruza y llega el Rayo. Y va el Rayo que busca rematar. Le queda la defensa, quiere salir Inter. Y va presionando a Aranda. Aranda para Augusto. Y va Torales. Llegó para cerrar Ferreira. Quiere salir Inter, se complica. Levanta esa pelota Campos. Y va buscando Benítez. Bajó muy bien para Espínola. Espínola para Julio. Le queda atrás esa pelota a Cubilla. Se exige, llega sobre ese costado derecho. El centro de Cubilla, solo. Ahí está Gómez que le pega. Y no pudo llegar en el otro costado Benítez. Lo que se acaba de perder Inter es insólito. Llegó solito Juan Gómez sobre ese costado izquierdo. Gran centro de Cubilla por el sector derecho, pero no pudo resolverlo bien el conjunto de Villa Don Bosco. Y lo puede pagar caro si es que San Juan logra armar esta jugada de ataque. Sin embargo, ya se fue diluyendo la acción. Va a ser salida para Inter. 2-2 están igualando Inter y San Juan. El tiempo de juego, si me puedes ayudar, Alex Cuellar, ¿cuánto ya han transcurrido de esta segunda parte? 36 del segundo tiempo. 36 minutos, quedan menos de 10, más lo que adiciona el árbitro. Aquí va levantando la pelota, atención, va Hugo, y salió Agüero para quedarse con esa pelota. Está buscando constantemente Hugo, que quiere desequilibrar la acción. Aquí viene el golpe de cabeza de Benítez. El balón que se va perdiendo por un costado va a ser... No se fue, señoras y señores. Levanta Ronald. Arriba el balón, Aranda de cabeza. La tiene San Juan, el Rayo. Va el Rayo, termina recuperando Inter. Y atención que se viene la contra. Y son rápidos los muchachos del Inter. Vino la marca. Y el balón que se perdió por un costado va a ser lateral para Inter. Viene el centro, se desvía por el camino. Le queda Agüero. Termina descolgando bien Luis Agüero. Levanta la pelota Luis. Va Agüero. Aquí va teniendo a Chun Maldonado. Rechaza Fernando Gómez. El balón que le va a quedar a Sierich. Y se viene San Juan con Sierich. El pase atrás para Aranda. Aranda de vuelta con Sierich que se cayó. No pudo contener esa pelota. Y va a ser salida para Inter. Atención. Va el cabezazo de Rojas. Va Aranda. Levanta ese balón. Arriba el envío, Gómez de cabeza, va recuperando Capdevila, se viene San Juan, viene la marca de Ronald, va saliendo va teniendo la pelota en el número 6, Ocampos metió el pase, ahí va llegando Julio Cubilla, va Julio por zona derecha, sigue Julio, encara la marca de Sierich, va Julio, sigue Julio, dejó para Harold, el pase atrás, va Ocampos que le pega a las manos de Luis Agüero, muy débil ese remate. Sale San Juan, arriba el balón, va buscando Derlis Benítez, la perdió, recuperó a Chun, y va Chun que le pega al arquero. Barrientos en dos tiempos con suspenso, se queda con esa pelota. Y sale Inter rápidamente. Arriba el balón. Cabezazo de Puchi Rojas. Capdevila de cabeza otra vez. Va buscando Espínola. Le va quedando Aranda. Va recuperando Campos. Campos para Harold. Y el pase que es interceptado. Y sale San Juan. Y viene Sierich. Y viene Bruno. Termina jugando con el Rayo. Y va Ayala. Devolución para Bruno. Se viene Sierich por zona izquierda. Va Sierich. El centro. Ahí va Rayo. Rechaza Gómez. De manera oportuna para Inter. Y va saliendo Harold. Y va Cubilla, sigue Cubilla, el pase para Espínola, tiene Espínola, recibe Espínola, aguanta bien, metió el pase para Julio, y va Julio y el centro arriba, cabezazo, busca Hugo, insisto, entra el remate de Harold, el balón que se termina yendo desviado y afuera, va a ser saque de arco para San Juan, cuando se va a realizar una modificación en Inter. Se va a retirar con la 11 Harold Cubilla. Va a ingresar con la 16 Ángel Rotela. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica en general. Ubicado en Teniente Maldonado y Carandactí, Mariano Roque Alonso. Va saliendo desde el fondo San Juan. Balón arriba, le va quedando al Rayo, el Rayo de cabeza, va Torales que le pega, es gol, pero estaba en posición adelantada.
Era el tercero del Club Atlético San Juan, pero ya estaba invalidada la acción. Va teniendo Inter. Sale el conjunto de Villa Don Bosco. Recibe Espino, la bala pirueta. Y va a salir Sieri. Siga, dice el árbitro. Jugó para Augusto Torales. Y va saliendo el Club Atlético San Juan. Balón arriba. Va rechazando esa pelota Benítez. Y va jugando con Ocampos. Ocampos que juega con Cabrera. Y va Ronald. Sigue Cabrera. El pase por el otro sector. El recién ingresado Rotera. Jugó para Cabrera. Y sube. Y qué buena acción. Y va Cabrera. Fondo de cancha. Y termina ganando el tiro de esquina. Va a ser córner. Córner a favor de Inter. Compañero Adrián, Sí, te escucho, Maxi. tenemos gol de Peñón. Empata. Perfecto, empata Peñón entonces. Va a ser córner, el centro, el cabezazo defensivo de Rojas y cuidado que puede venir la contra para San Juan. Gómez que devuelve para Inter, balón arriba, atención, va Hugo, ahí está el pase, está el remate, tapó Agüero, pero ya estaba en posición adelantada. Qué gran acción tuvo Inter para el empate, más allá de que estaba en posición prohibida, y destacar lo de Luis Agüero que terminó tapando esa pelota, un disparo a quemarropa, e insisto, pese a que fue fuera de juego, muy buena la acción, cuidado con el cabezazo atrás, y va a ser córner para San Juan. Esto es golpe contra golpe y el Club Atlético San Juan que irá en búsqueda de la victoria. Cuidado que a través de la pelota parada llegó el primero, mejor dicho, de San Juan hace rato en el compromiso. Va a ser tiro de esquina para la visita, como de la pelota Nanda. Compañero, ¿Te escucha, Maxi? el autor del gol es Facundo Velar a los 29 minutos. Empata 4-4. 4-4. Peñón. Sí, señor. ¡Qué partidazo! Que se está sucediendo en Piquetecue. Y ojo que puede perder el invicto Sudamérica si es que logra remontar el conjunto de Peñón. Es Milce Bobadilla, concejal de Limpio 2026, lista 2A, opción 5, con cercanía, trabajo y compromiso. Juntos cambiemos limpio. Va a ser saque de arco que va a corresponder a Inter. Levanta la pelota para Rimtos. Envío arriba, busca Gómez, tiene Carlos, jugó atrás con Fernando. Levanta Fernando, viene Martínez para San Juan. Rechaza Martínez, iba buscando el Rayo. ¡Iba el Rayo! Y hubo falta en ataque, dice el árbitro. Se enoja el Rayo y va saliendo Inter. Se apuraron, tiene Sieris, le queda Ocampos. Ocampos que jugó por el otro sector. Va teniendo Ronald Cabrera, levanta Ronald, baja Pucci, le queda Espino, la rechaza Pucci y viene Fernando Gómez, tocó para Juan, viene Gómez, el pase atrás, va Ocampos que le pega, se desvía y Luis Agüero se quedó con esa pelota. Gran acción que tuvo a su favor Inter, que tiene que marcar y cuidado que se viene San Juan, cuidado con esta acción, busca Capdevila, retrocedió bien Fernando y le va a quedar Aranda y le puede pegar y decidió meter para Achún y salió Barrientos a quedarse con esa pelota y va aguantando bien, recibe la falta Rotela, va a ser salida para Inter, va a ser tiro libre, acomoda esa pelota el número 19 Ronald Cabrera. 2-2 el compromiso, qué partidazo estamos teniendo en la tarde de hoy. Va el envío largo, atención, va Julio al centro, rechazo de cabeza Rojas y viene la contra para San Juan, está en posición adelantada el Rayo. Va a ser tiro libre indirecto para Inter que está empatando 2-2, que quiere el triunfo. ¿Cuántos minutos va de partido, Alex? 44 del segundo tiempo. A uno de que acabe el tiempo regular, veremos cuánto decide añadir el árbitro. Aquí quería Hugo Benítez y se viene la contra. Y va Achún, y va Maldonado, y se viene San Juan, que quiere ganarlo. Va Achún entre la marca. Se va diluyendo la acción. Va teniendo Campos. El pase atrás. Va saliendo Ferreira. Levanta la pelota.
Ahí va reteniendo Rotela. Y va Rotela que profundiza con Espínola. Viene el taco. Insiste Inter y va saliendo Torales para San Juan. Va Torales con el rayo. Y va teniendo Cabrera. Cabrera para Cubilla, Cubilla para Rotela, y va Rotela, se viene Inter, y va Rotela, se pega en la línea, sigue Rotela, viene la marca, vuelve a recuperar el conjunto de Villa Don Bosco, la perdieron y hubo falta, señoras y señores, y va a ser tiro libre a favor del conjunto local. Cuando ya estamos casi en tiempo cumplido. Ver cuánto adiciona el árbitro, estamos sobre 45. De la segunda parte, señoras y señores, empatan 2-2 Inter y San Juan. Este resultado lo deja un poquito mejor a San Juan. Inter tiene que buscar la victoria. Se juegan 5 minutos más aquí en Villa Don Bosco. Va a ser tiro libre a favor del equipo local. Acomodó la pelota Espínola. Ahí va el centro. Pasado el cabezazo. Era Cubilla el del envío. Aquí va buscando Rotela. No hubo falta. Va a ser lateral para Inter. Reclamaba Rotela. No hubo nada. Dice el árbitro. Juega rápido. Inter, atención. Va teniendo Ferreira. Tiene Ferreira. Va a la pirueta. Le va quedando a Gómez. Gómez que juega atrás. Ahí va teniendo Campos. De vuelta para Gómez. Profundiza para Rotela. Se equivoca en el pase y va cubriendo a Chut Maldonado. Recibe la falta de Espínola. Y va a ser salida para San Juan y se empieza a caldear la situación. Quedó sentido Maldonado. Va a ser tiro libre para San Juan. 2-2 el compromiso, señoras y señores. Manuel Aguilar, Intendente de Limpio 2026. Juntos cambiemos limpio. Lista 2A, Manuel Aguilar, Intendente. Va a ser tiro libre para San Juan cuando se reanude esta acción. Tiro libre para San Juan. Va a ser salida, señoras y señores. Qué partidazo estamos teniendo aquí en Villa Don Bosco. A ver si hay ganador. Lo veremos en los minutos que quedan. Adicionó 5 el árbitro. Hasta ahora me parece que acaso se habrá jugado 1 y con mucho esfuerzo debido a las interrupciones. Balón arriba. Ahí va el cabezazo. Va saliendo. Interviene Ocampos. Falta. Dice el árbitro. Amonestado Puchi Rojas. Va a ser Compañero Adrián. tiro libre para Inter. Te escucha, Maxi. Hay gol de Sudamérica. Metió Juan Leguizamón. Peñón 4, Sudamérica 5. Qué partidazo tenemos también allí cuando viene el centro que se va cerrando. Va al arquero. Va Luis Agüero y sale la contra de San Juan con Sierich. El balón en profundidad para Augusto Torales. Y va Augusto y lo va a buscar San Juan a ver si gana metro. Sigue Augusto. Augusto que retrocede. Va jugando con Sierich. Viene Sierich. El pase se termina equivocando. La tiene Julio. Va jugando con Espínola. Llega Espínola exigido. Termina quitándole la pelota a Ferreira. Levanta Ferreira. Busca Hugo y va a ganar Hugo Benítez, a ver si alcanza. Sí, señor, alcanza Hugo, aguanta Hugo, no hubo falta, dice el árbitro, y va saliendo San Juan, va con Martínez, el pase para Capdevila, va teniendo el Santo, va Maldonado, levanta Chun, atención con esa jugada, llega Fernando Gómez, la perdió ante Ayala y hubo falta, señoras y señores. Falta en ataque, va a ser tiro libre para Inter cuando estamos en los minutos finales. Estamos en los minutos finales. Están igualando 2-2. Espera un ratito, dice el árbitro. Piden camilla porque está sentido a Chun Maldonado. Y va a ser retirado cuando reclaman eufóricos tanto Hugo como Espínola. Y va a ser amonestado, me parece, a Chun. Amonestado Maldonado. Y también amonestado Jorge Rojas en San Juan, que busca aguantar estos minutos finales, los empates de Inter. El empate, como dije, le sirve mucho más a San Juan.
Aquí se equivoca Barrientos y va buscando el rayo. Levanta Barrientos arriba el balón. Maldonado de cabeza. Le va a quedar aquí a Augusto Torales, que va jugando con Capdevila. Va a salir San Juan. Arriba el envío. Le va a quedar a Barrientos y va saliendo San Juan. Últimos instantes del partido, que está igualado 2-2, señoras y señores. Va Cabrera y el envío busca Pucci. Va insistiendo Inter, va Espínola, va jugando con Cubilla. Cubilla que levanta, busca Inter arriba el cabezazo. Va buscando Gómez, devuelve Rojas que rechaza y va a quedar la Cabrera. Le va a pegar Cabrera y no llegó. No llegó Espínola, el árbitro añade un minuto más. Y nos vamos hasta los 46, hasta los 49, perdón. 51, compañero. 51, perdón, sí, había agregado 5. 1, 6, 51. Hacer tiro libre. Hacer saque de arco, mejor dicho, para San Juan. 2-2 el compromiso. Quemando segundos el conjunto visitante. Va a salir el conjunto de San Juan. Pelotazo largo arriba. Va buscando Inter. Levanta Benítez. Va rechazando que el árbitro dice que es el final. Se acabó el compromiso, señoras y señores. Empate a 2 entre Inter y San Juan. Terminan repartiendo puntos. Como dije, queda mejor parado San Juan que Inter con este empate. Los autores de los goles por parte de Inter, Julio Cubilla y Hugo Benítez. Por parte de San Juan, Bernardo Centurión y Augusto Torales. Para este 2-2 final. Vamos al bloque comercial. Compañero, tenemos que elegir a la figura del partido de este encuentro también. Y para mí por el gol y porque también hizo un muy buen partido, mandó un par de centros buenos. Para mí es Julio Cubilla, que el que más entrega tuvo en Inter por parte del conjunto local entonces. Un saludo muy especial a toda la gente que está a través de nuestra cuenta oficial en YouTube, que están en plena sintonía también de la transmisión de hoy, a toda la gente que están en España, están por Italia, por Estados Unidos también, observando el partido de Inter versus San Juan. Como ustedes ya vieron, terminó finalizando 2-2. Así que, bueno, agradecido con toda la gente que está del otro lado. Ahora tenemos a los jugadores destacados, tenemos también a la figura del partido. Mientras que la gente va reclamando también algo por ahí, no se entiende bien cuál es el reclamo que están haciendo, pero nosotros te vamos presentando también a los presentadores oficiales de las transmisiones de todos los fines de semana. Material de Construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontralo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino de Limpio. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontralo sobre la avenida General Elizardo Aquino. Forman Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes, ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M, Cuña Limpeñaité. Recicladora Canandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho de gallinas. Número de teléfono 0985-562-997. Juancho Gómez, lista 3, evolucionando limpio. Seguimos trabajando. Juancho Gómez para intendente de Limpio. Manuel Aguilar, intendente de Limpio 2026. Juntos cambiemos limpio. Lista 2A. Manuel Aguilar. Bueno, nuestro compañero Adri se está acercando. Ya le está trayendo justamente la figura del partido de hoy. Uno de los jugadores de Inter con la casaca número 10 va a estar haciéndole también la entrega oficial del presente que nosotros le vamos entregando todos los fines de semana a los jugadores destacados de cada partido. Ahí ya le tenemos a nuestro compañero Adrián Arce con el jugador número 10
del Club Inter. Ahí está, muchas gracias a la producción, también que, bueno, está haciendo posible que podamos hacerlo de la mejor manera posible. Muchas gracias también a Tony. Contigo, compañero Adrián, adelante. Bien, nos encontramos aquí en el campo de juego con Julio Cubilla, la figura del partido. Julio, un compromiso muy difícil que al final terminó con un ambiente caldeado y finalmente con puntos repartidos. Sí, antes que nada, gracias. Sí, no se dio las cosas. Estuvo demasiado complicado el partido. Creo que hicimos todo lo que pudimos también, pero por errores nuestros entró los goles. Pero a seguir trabajando, tenemos todavía esperanza. Creo que depende también de nosotros y vamos a ver cómo sacamos. Justamente lo que decías, Inter empezó ganando con gol tuyo justamente de ese penal, pero antes decías generó muchas acciones y después en esa ráfaga de 3 minutos, porque a los 18 del segundo llega el empate y a los 21 ya lo da vuelta a San Juan, le termina costando los 3 puntos en la tarde de hoy. Sí, creo que también nos jugó en contra la desconcentración, ¿verdad? Nos desconcentramos en esos minutos y por eso entramos los goles, pero nos vamos con un sabor amargo. Creo que merecíamos ganar, pero no se dio la cosa. Ahora queda luchar e ir por todas en estas últimas 2 fechas que le quedan. Reciben a Guaraní y visitan a Ribereño. Están prácticamente obligados a ganar. ¿Algún mensaje que quieras darle a la hinchada de Inter? No, y claro, nos vamos a pelear hasta el final. Es lo que nos queda y tenemos un gran grupo, un grupo humilde, pero vamos a luchar hasta el final para darle la alegría a la gente. ¿El gol dedicado a alguien? A mi familia, a mi señora, a mi hija y a mi papá. Eso. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Palabras de Julio Cubilla, entonces. La figura del compromiso que hicimos, ahí viene, ahí está viniendo Achun Maldonado por parte de San Juan. Y ahí vamos entonces a guardarle a Achun, que accedió a hablar con nosotros como destacado del compromiso. Justamente aquí va llegando Achun Maldonado, destacado del compromiso de Achun. ¿Qué tal? Partido muy difícil, una cancha complicada. Inter siempre se crece de local, pero terminaron sacando un empate que incluso pudo haber sido victoria. Sí, la verdad que la cancha no da para jugar. La cancha no da para jugar, la verdad que, como se dice, es difícil de jugar por abajo, únicamente por arriba lo que da para jugar. Con este empate termina manteniendo esa tercera posición, sabiendo, ¿verdad?, que el partido de Ribereño terminó como terminó. Ahora le quedan las últimas 2 fechas, donde, bueno, les quedan partidos difíciles. Les toca a Ribereño y después el clásico en la fecha final. Sí, la verdad, nosotros nos toca trabajar siempre. Hasta que no termine, vamos a luchar, vamos a seguir adelante. Nos queda 2 finales para ganar y para clasificar. En esta temporada San Juan, que viene haciendo una buena campaña, terminó bien en la primera fase. Según tu perspectiva, qué falta o qué hay que ajustar como para que San Juan llegue mejor posicionado para la fase final, incluso para estas fechas finales de esta liguilla? La verdad que San Juan es un equipo muy bien, la verdad que tiene buenísimos jugadores. Yo diría que nos falta un poquitito de suerte nomás, porque la verdad que tenemos buenísimos jugadores. San Juan este año se puso las pilas, como se dice, y quiere campeonar. ¿Algún mensaje que quieras darle a la hinchada de San Juan, justamente, que vino a apoyarles también el día de hoy aquí en Villa Don Bosco? Y le quiero decir a la gente de San Juan que siga creyendo, que apoyando, que nosotros no vamos a dejar vamos a luchar hasta el final, que vamos a conseguir la clasificación como sea. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Las palabras de Achun Maldonado, entonces también uno de los destacados que también estuvo allí. Sobre todo tuvo mucha acción en esa recta final del compromiso, donde estuvo también defendiendo y sacando algunos valores. Bueno, así terminamos la cobertura del día de hoy. Muy agradecer a todas las personas que estuvieron sintonizando la transmisión, tanto por Facebook como YouTube. Fue empate 2-2 entre Inter y San Juan. Nos vemos en la próxima fecha para más fútbol aquí de la Liga Limpeña. Sin más que añadir, nos despedimos. Chau, chau.